Hola, buenas, mi nombre es Nicolás Silva, estudiante de la Universidad Central de la carrera Personal Trainer Vespertino, y en este Excel te voy a mostrar la planificación de 7 microciclos para un deportista de ciclismo XC. Primero, los datos del ciclista. Se sabe que tiene 19 años, es de género masculino y se prepara para una carrera de ciclismo de XC, que es un tipo de ciclismo de montaña que dura 50 kilómetros de trail. Esta carrera tiene ascenso y descenso y línea recta. Datos del deportista, por ejemplo, la frecuencia cardíaca máxima y la basal. Aquí está en sus respectivas áreas y aquí están expresadas en porcentaje. Vamos yéndonos a la primera semana. El primer microciclo va a ser el subaeróbico, donde el lunes se trabajará con un R1, serán 20 kilómetros de recta a una frecuencia máxima de 172 latidos por minuto. El martes se trabajará con un R1 y resistencia de fuerza general de 25 kilómetros de recta con una frecuencia máxima de 172 latidos por minuto. Entrenamiento funcional full body del 25 a 60% de la fuerza máxima. El miércoles trabajaremos un R2 de 25 caminos de trail. ¿Qué quiere decir esto? Que es sendero de montaña a una frecuencia máxima de 186 latidos por minuto. El jueves volveremos a trabajar resistencia a fuerza general con una rutina de pierna, exclusivamente de pierna, o sea, tren inferior, del 25 al 60% de la fuerza máxima. Y el sábado trabajaremos R1, R2, 20 kilómetros de recta trail, con frecuencias desde el 158 a 186 latidos por minuto. Recordando que el primer microciclo, esta primera semana, nuestro volumen será alto y nuestra intensidad será baja. Ya, volumen total 90 km por hora. Perdón, 90 kilómetros. En el segundo microciclo, el superaeróbico, si bien se mantienen volúmenes altos, por regla, son menores que la del microciclo subaeróbico. ¿Ya? Así que va a disminuir un poco el volumen. Pero la intensidad va a aumentar. El lunes empezamos con un R1, 15 kilómetros de trail, variando RPM. Las RPM son las revoluciones por minuto, o sea, las veces en las que la rueda gira sobre su eje. ¿Qué quiere decir variando RPM? Que eso va variando la velocidad, básicamente. También vamos a ver lo que es la cadencia del pedaleo, que eso lo voy a explicar al tiro. La cadencia del pedaleo es las veces en las que, la velocidad a la que yo pedaleo. La cadencia, siempre hay que mantener una cadencia constante del pedaleo, cosa de siempre mantener la misma velocidad. Pero también si nosotros vamos en ascenso, nuestras RPM van a ser inferiores, ya que nos va a costar más pedalear y la velocidad se va a perder, va a disminuir. Pero la cadencia del pedaleo, nosotros como es ciclismo, podemos jugar con los cambios, la cadencia del pedaleo la podemos mantener. Entonces hay que tener ojo con eso. Entonces el R1 del lunes será de 15 kilómetros de camino trail, variando RPM, hasta una frecuencia máxima de 172 latidos por minuto. Martes iremos con un R2, 20 kilómetros de recta, variando RPM, hasta 186 latidos por minuto, una frecuencia moderadamente alta. El miércoles con un R1 de 15 kilómetros de recta progresiva, variando RPM, hasta una frecuencia máxima de 172. Jueves, como la primera semana, vamos a tener resistencia de fuerza general con un entrenamiento full body del 60% de la fuerza. ¿Por qué full body? Porque a pesar de que sea ciclismo y lo que más se utilice, los músculos más solicitados sean el tren inferior, sean los del tren inferior, también es necesario tener para los descensos buena
buena fuerza en el tren superior para poder estar firme a la bicicleta. El sábado trabajaremos un R1 o R2 de 15 kilómetros de recta progresiva. Esto ya no se hace en cerro, se hace en calle, manteniendo la RPM hasta una frecuencia máxima de 172 latidos por minuto. Ya que quiere decir esto, que el trabajo igual va a ser intensivo, porque al mantener la RPM vamos a tener que mantener una velocidad constante, pero no significa que sea una velocidad constante alta, sino que tiene que ser a harto RPM, pero recordando que la frecuencia máxima que se va a trabajar es de un R1, R2, o sea, 172 latidos por minuto hasta los 186 latidos por minuto. Estas primeras 2 semanas son de ganancia aeróbica, más que nada. También se puede tener ganancia de resistencia anaeróbica, pero las que más se trabajan son la resistencia aeróbica. Por eso son hartos volúmenes y baja intensidad, R1. La tercera semana, el máximo consumo de oxígeno. Esta semana los volúmenes también son altos, pero por regla son menores que los de la segunda semana, o sea, los superaeróbicos. La semana 2 tuvimos un volumen total de 60 kilómetros de recorrido. En la tercera semana nosotros se empieza el lunes con un R2 y un máximo consumo de oxígeno. Serán 10 kilómetros de ascenso con RPM altas, o sea, vamos a tener que mantener una velocidad bastante alta. Y la frecuencia máxima es de 193 a 200 latidos por minuto, que ya vendría siendo nuestro máximo consumo de oxígeno. ¿Para qué? Esto es para aumentar nuestra capacidad de resistencia y de consumo físico del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que trabajando en el microciclo máximo de consumo va a tener mucha más capacidad de poder resistir el ascenso y línea recta a alta RPM y manteniendo la cadencia. El día martes tendremos un trabajo de R2 más resistencia fuerza rápida explosiva, donde vamos a trabajar con el método de repeticiones, donde serán 30 segundos de trabajo a una frecuencia de VO2 max por 5 series, con descanso parcial. ¿Qué quiere decir esto? Que serán 30 segundos de trabajo en los que se va a hacer velocidad, llegando a una frecuencia cardíaca máxima, o sea, el trabajo tiene que ser explosivo. Eso se repetirá 5 series y el descanso entre series es un descanso parcial. ¿Qué quiere decir esto? Que el descanso es cuando los latidos por minuto, la frecuencia, se disminuya a 120 latidos por minuto, se considera como un descanso parcial. Entonces se puede volver a empezar. El miércoles iremos con un R2 y un volumen de oxígeno también. Serán 10 kilómetros de ascenso trail, o sea, camino sendero, variando RPM, con una frecuencia máxima de 193 latidos por minuto. O sea, estamos hablando de un máximo consumo de oxígeno, ya que estamos alcanzando casi el 100%. El jueves será R2, resistencia a fuerza máxima, donde también trabajaremos con método de repetición, 40 segundos de trabajo a una frecuencia de VO2 max, o sea, máxima, por 5 series con descanso parcial o total. Esto es lo mismo que el día martes, con la diferencia que como será más tiempo de trabajo, la misma cantidad de series, el descanso puede ser parcial o total, ya que no estamos trabajando la fuerza rápida explosiva, sino que la resistencia a la fuerza máxima. Entonces el descanso tiene que ser mucho mayor. El sábado será un R2 y un consumo de oxígeno máximo. 10 kilómetros de ascenso con RPM alta, con frecuencia de VO2 max en el sábado. El volumen total es de 30 kilómetros. En el cuarto microciclo ya el volumen empieza a disminuir, porque obviamente en todos los microciclos, siempre que van avanzando
uno a otro, por regla el volumen disminuye y la frecuencia aumenta. Ya en el cuarto microciclo de resistencia lactácida, vamos a trabajar el lunes con una resistencia lactácida y un R2. Será 1 kilómetro de fondos, o sea, de máxima velocidad. Eso se repetirá 5 veces y serán 3 series. Los descansos, lo mismo que la semana anterior, descansos parciales o totales, dependiendo de la intensidad que se desempeñe el deportista y su recuperación. El martes trabajaremos resistencia a fuerza general, entrenamiento de máquina full body, 60% de la fuerza máxima. Este puede ser un entrenamiento funcional que es súper óptimo. El miércoles trabajaremos hipertrofia, vamos a trabajar con peso guiado en tren inferior a un 80% de la fuerza máxima. De todos los grupos musculares se trabajarán 12 repeticiones de 5 series por grupo muscular. El jueves tendremos una RL y R2, serán casi igual que el lunes, 1 kilómetro de fondo a máxima velocidad por 4 repeticiones y 4 series. Cuando se habla de 1 kilómetro de fondo, a diferencia de todo lo que hemos trabajado la otra semana, es que las repeticiones por minuto y las cadencias van a no van a ser fijas. Porque cuando se habla de 1 kilómetro de fondo máximo, se da por entender que las repeticiones por minuto, las revoluciones por minuto, RPM, siempre van a ir en aumento hasta que se llegue al umbral, se pase el umbral anaeróbico, ya que es donde empieza a fatigarse el entrenado. Por eso la cadencia y la RPM no son fijas en este tipo de entrenamiento, porque siempre van en aumento hasta que se llegue a la fatiga. El sábado trabajaremos resistencia a fuerza general, entrenamiento a tren superior, peso guiado a una frecuencia con un 60% de la fuerza máxima. Serán 4 series de 12 repeticiones por grupo muscular. ¿Por qué tren superior solamente? Porque es importante en los descensos de montaña tener bastante fuerza para sujetar el manubrio de la bicicleta y no caer con algún bache o algún drops, que son saltos, todo eso. Volumen será de 27 kilómetros de pedaleo esta semana. En la semana 5, potencia láctica, es donde vamos a tener mucho menos volumen y más intensidad para aumentar nuestra potencia láctica. ¿Para qué será esto? Es para que tengamos buenas velocidades durante la competencia, tengamos una mejora de nuestra velocidad y de nuestra potencia como tal. El lunes trabajaremos potencia láctica y R2, serán de la manera de 7 kilómetros de ascenso manteniendo cadencia, ya entre paréntesis RPM con frecuencia de VO max. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ir en ascenso manteniendo la cadencia, o sea, aquí podemos ir jugando con los cambios sin bajar mucho la RPM, y la frecuencia máxima tiene que ser siempre el tope, o sea que no podemos ir relajados, ¿ya? El martes será un R2, serán 5 caminos de trail, manteniendo RPM con frecuencia de 192 latidos por minuto. Esto es para no sobreexplotar el atleta, ya que en el microciclo de potencia láctica se tiene que trabajar con 72 hasta 72 horas de descanso. Por eso nosotros vamos a trabajar potencia láctica el lunes y jueves. El miércoles tendremos un R2 y un R1 donde trabajaremos con el método de repetición de 6 kilómetros, variando recta, RPM intensidad, frecuencia de 158 latidos por minuto hasta 186 latidos por minuto.
¿ya? Esto es para aumentar la potencia láctica. El jueves trabajaremos de igual manera la potencia láctica y el consumo también máximo de oxígeno con 7 kilómetros de ascenso manteniendo la cadencia, de igual manera que el lunes. Y el sábado tendremos una hipertrofia, será trabajo de cuerpo completo con peso libre por 5 series de 12 repeticiones al 80% de la frecuencia máxima por grupo muscular. Y se tendrá el volumen total de pedaleo o de recorrido de la semana será de 25 kilómetros. Llegando a la sexta semana, el microciclo de velocidad. Aquí lo más importante es ver la técnica del ciclista. En este caso la técnica vendría siendo la de la cadencia, el pedaleo. Técnica de descenso y técnica de ascenso. El lunes empezamos con una velocidad, un entrenamiento de velocidad de 1 kilómetro de ascenso en camino trail para trabajar bien la técnica. 1 kilómetro de ascenso será 4 repeticiones por 2 series. Eso quiere decir que van a ser 8 kilómetros de entrenamiento el día lunes. Son volúmenes menores, recordando que son volúmenes menores que los demás tipos de ciclo y con alta intensidad. El día martes vamos a trabajar con un máximo consumo de oxígeno. 1 kilómetro de recta por 2, más un trabajo de cuerpo completo con máquina a un 60% de la frecuencia máxima. El miércoles trabajaremos la resistencia de fuerza máxima con el método de repetición también. Serán 40 segundos de trabajo. 40 segundos de trabajo por 4 repeticiones de 30 segundos variando la RPM para no llegar al máximo de 200 latidos por minuto. Ya, variando la RPM, eso quiere decir que, claro, la velocidad la vamos a ir disminuyendo, pero el trabajo siempre tiene que ser de calidad anaeróbica, láctica o aláctica. En este caso láctica, porque son de 40 segundos de trabajo. El jueves volvemos a trabajar el microciclo de velocidad, también igual que el microciclo anterior. Esto se puede trabajar con un descanso de 48 a 72 horas. El jueves trabajaremos 1 kilómetro de ascenso en camino trail, manteniendo la RPM. Serán 4 repeticiones de 2 series, más un trabajo de descenso trail. Esto también es para ver la técnica, ya que el descenso es una de las partes fundamentales de esta carrera, de esta disciplina. Y se deberá ver. El sábado trabajaremos consumo máximo de oxígeno y resistencia fuerza general. 1 kilómetro de recta por 2 manteniendo la RPM, más un trabajo funcional de tren inferior, netamente de tren inferior para poder mejorar la calidad motriz del pedaleo. El volumen total de esta semana será de 20 kilómetros. Y ya en la última semana, el microciclo de puesta a punto. Esta básicamente es una semana de supercompensación, lo que quiere decir que nosotros fatigamos durante esas 6 semanas anteriores, estresamos al deportista, cosa de que en su umbral les vaya disminuyendo, y en la semana puesta a punto se descansa para que llegue la supercompensación, recordando que es un principio del entrenamiento deportivo, y nuestro deportista esté en sus mejores aptitudes para la competencia. El lunes trabajaremos vamos a tener una regeneración y trabajo de velocidad. Será descenso trail, solamente descenso trail con técnica de salto, drops y curvas a frecuencias diferentes. 2 kilómetros de cuesta con RPM baja. El día martes, R2, se trabajará 5 kilómetros de recta manteniendo la cadencia. El miércoles también volvemos a trabajar velocidad, descenso trail. Ya en este microciclo no importa, también influye la cantidad de descanso y la RPM, perdón, la frecuencia cardíaca, pero no es tan importante como en los demás anteriores.
El descenso, el miércoles trabajaremos la velocidad, o sea, la técnica también. Descenso trail con técnica de salto, drops y curvas. La frecuencia es indiferente, 2 kilómetros de cuesta con RPM baja. O sea, vamos a trabajar también, se podría decir que a un R2, porque es cuesta y también hay harta solicitud anaeróbica. El jueves tendremos una regeneración y velocidad también. Descenso trail, lo mismo que el lunes, exactamente lo mismo. Y el sábado será un día de descanso. El volumen total de este microciclo es de 11 kilómetros. En base a eso, nosotros vamos a preparar al deportista aeróbica y anaeróbicamente para poder competir en la carrera de ciclismo de 50 kilómetros de trail, que contiene caminos técnicos, se necesita mucho camino técnico y mucha resistencia aeróbica y anaeróbica, ya que en la recta se mantiene la RPM, pero cuando va en ascenso el camino hay que tener bastante fuerza para mantener la cadencia del pedaleo y poder tener un mejor resultado de desempeño. Esto es todo, me despido, gracias por ver este video, hasta luego.